Efectivamente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Efectivamente, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso acerca de la semana pasada, que fueron habilidades directivas. Entonces, me encantaría que por favor, a través del chat, pudieran poner algunas ideas principales de las cuales ustedes pudieron captar sobre la clase respectiva. Empezamos. Bien, vamos a hacer un pequeño entonces repaso, un poco recordando y refrescando qué es lo que habíamos hablado acerca de habilidades directivas. Muy bien, Noemí. Líder no se nace, se hace, es un proceso de empoderamiento y crecimiento. Bien, bien. Vamos, el liderazgo transformacional, perfecto, se habló sobre ello también. ¿Qué otra cosa más? Haciendo memoria, haciendo, refrescando lo que nosotros podemos haber captado sobre la semana pasada, ¿no? De repente habían varios tipos de líderes, qué tipo de liderazgo o dónde podíamos estar. Habían frases en las cuales se hablaban, ¿no? De repente se acuerdan de alguna frase que hablamos o sobre el video que vimos, sobre algunos de repente autores que mencionaban sobre lo que eran las habilidades directivas, eh, qué comprendía o cómo podíamos hacer para que nuestras habilidades pudieran crecer en los aprendizajes o en los saberes, ¿no? ¿Qué más podíamos entender? Entonces, vamos a ir refrescando, como por ejemplo, ¿no? Un buen líder, para poder ser un buen líder hay que tener conocimiento, saber, hay que tener habilidades, capacidades, que viene a ser el saber hacer, y debe tener cualidades, que es el saber ser. Y también comentábamos de repente sobre una frase de John Quincy que hablaba de las acciones, ¿no? Que nuestras acciones tenían que inspirar a los demás a soñar, a aprender y a ser más eh, para poder ser un verdadero líder. De repente también refrescar la memoria sobre aquellas habilidades directivas que deberíamos tener como personal que trabaja en una institución educativa, no solamente como director, sino en todos los ámbitos, ¿no? Como docente, como personal administrativo, crecimiento, ser negociador, trabajar en equipo, ser creativos, tener ética, ser flexibles, ser formadores, ser empáticos, tener una buena comunicación, ¿no? Eso era lo que hablaba el hecho de ser liderazgo. Y que de repente teníamos varios tipos de habilidades directivas en las cuales podíamos ir enfatizando cada una de ellas. Habían clasificaciones de esas habilidades que podían ser las personales, las interpersonales, las grupales, de repente alguna, como que las específicas y las de comunicación, ¿no? Que tengan relación con nosotros, que hay mega habilidades, que hay habilidades para ser líderes que tenemos que reconocerlas. De repente también que debemos aprender a organizarnos, a saber hacer un planeamiento estratégico, a tener en cuenta los aspectos culturales de la región o de la institución donde estemos, ¿no es así? Utilizar los conocimientos, los recursos relacionados para desarrollar tareas específicas. Entonces, esas son todo lo que podíamos, como una especie de resumen de lo que podíamos hablar sobre lo que eran las habilidades directivas generales. También hablábamos de
esas habilidades interpersonales que debemos saber manejar. Y en este caso, sobre todo la inteligencia emocional, el saber escuchar, el respeto, lo que es la empatía, la tolerancia, el hecho de ser auténticos, el hecho de motivar, de saber resolver problemas, el hecho de iniciar conversaciones, de saber formular preguntas, de enfrentarse con el enfado de la otra persona, cómo actuar ante eso, el saber pedir ayuda. Todas esas habilidades sociales, interpersonales, tiene que tener un buen líder, ¿no? Y tenemos que también recordar que para las personas que actúan con agresión, nosotros tenemos que responder siempre de una manera que ayude a crecer a mi persona y a la otra persona. Saber pedir permiso, saber compartir, saber formular una queja, resolver una vergüenza que podamos haber pasado, responder al fracaso, porque mayormente tenemos altas y tenemos bajas, ¿no? Y esas bajas muchas veces son fracasos pequeños que nos llevan a veces a la desesperación o a la frustración, pero hay que saber responder al fracaso. Responder también a veces a acusaciones falsas en las cuales nos dicen o nos hacen sentir mal. Saber priorizar, saber tomar decisiones, recoger información adecuada. Entonces, todo eso es lo que habíamos hablado de lo que eran las habilidades directivas, enfatizando siempre lo que era ser un líder. Debe marcar un rumbo, debe tener mucha motivación para que el grupo vibre con la persona que está adelante, que proponga horizontes nuevos, caminos para tomar acciones, tareas, que posea atributos, ¿no? Que esos atributos sean reconocidos, buscados, deseados, ser referente, ser ejemplo y siempre movilizar hacia la acción. Muy bien, hay que desarrollar un conjunto de habilidades, efectivamente, y las habilidades que desarrollamos tienen que estar consolidadas en nosotros mismos para poder avanzar como profesionales. Bien, hoy nos toca un segundo tema, después de haber visto esas habilidades directivas o esas habilidades que toda persona debe tener para poder iniciar, empezar lo que es realmente la planificación de una institución educativa, vamos a ingresar al punto fundamental que es los documentos de gestión. ¿Cómo gestiono yo mi institución educativa? ¿Cuáles son los documentos de gestión más importantes que deben tener toda institución educativa? ¿Qué es lo que me avala? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo tengo que evaluar? ¿Qué tengo que tener en cuenta para poder gestionar los documentos de gestión? En este caso, el primer documento de gestión, el más importante, por favor, espero en el chat que me digan cuál sería el documento de gestión más importante. El primero que debo tener. Muy bien, Luis. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más está de acuerdo con lo que ha puesto Luis? PI, muy bien. PCC, RI, perfecto. ¿Faltaría de repente algún otro documento de gestión? PAC, muy bien. PI, Proyecto Educativo Institucional. ¿No es así? Proyecto Estratégico Institucional para la Educación Superior. Acuérdense. Proyecto Educativo Institucional para la Educación Básica. Proyecto Estratégico Institucional para la Educación Superior. Reglamento institucional. Reglamento interno. Muy bien. PCC, proyecto curricular del centro. PCI, proyecto curricular institucional. Entonces vamos a ir hablando el día de hoy sobre este primer documento de gestión que nos ayuda a cada uno de nosotros a tener una evaluación o saber cómo vamos a trabajar para poder planificar. Plan anual de trabajo, que es el resumen de todos los anteriores. Entonces empezamos compartiendo pantalla sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ponerlo en pantalla
Muy bien, empezamos. Proyecto educativo institucional, el día de hoy nos toca ver este tema tan importante y cómo nosotros tenemos que administrar. Pero primero siempre vamos a empezar todas nuestras sesiones con hacer un feedback de lo que es la clase anterior y empezamos con un mensaje. Nos dicen que planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Y vamos a trabajar siempre los comentarios. De repente damos uno o dos personas para que puedan expresarlo, le damos el audio, pero necesito que ustedes piensen qué significado tiene planificar, es traer el futuro al presente, para que puedas hacer algo al respecto ahora. Entonces, por favor, dejo abierto en estos momentos los mensajes a través del chat para que podamos reflexionar qué significa esta frase que nos está diciendo Alan Lakein para lo que significa planificar. Y estamos hablando del proyecto educativo institucional, que es el documento más importante dentro de la institución, porque ahí se va a plasmar lo que yo quiero para 3 años, para 5 años o 6 años. Entonces, aquí espero los comentarios de ustedes. Muy bien, visión del colegio o misión del colegio, misión, visión. Bien, bien, ¿no? Para mí, planificar es traer el futuro al presente, ¿ok? Me proyecto, lo hago presente para poder hacerlo ahora. Entonces, a ver, vamos, comentarios sobre esto. ¿Quién más se anima? ¿O quién levanta la mano y quién desea que le aperture el audio? Como dijo Marlene, muy bien, organizar y estructurar, Luis. Estrategias, inconvenientes y los riesgos de planificación estratégica. Muy bien, Aldave. José Alberto, ¿no? José Alberto. Bien. Ujú. Efectivamente, ¿no? Estrategias, inconvenientes, metodologías, estrategias, evaluación, perfecto. En la frase que les he mencionado, ¿qué les hace pensar, no? Dice, planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Eso es lo que nos está diciendo. Proyecto educativo nacional, proyecto educativo regional, proyecto educativo local, muy bien. Debate, ¿no? Muy bien, exacto, tenemos que tener presente todo ello. Bien. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener presente? ¿Qué más? Muy bien, el SANAE. Ok. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener presente cuando planificamos? Esos son los documentos que nos va a servir a nosotros para poder planificar. Ese es nuestro insumo, ¿no es así? Todo nuestro insumo, lo que están diciendo. Habilidades, muy bien. Competencias, perdón, desempeños, bien. ¿Alguien más? Yo sé que en Lima debe hacer un calor tremendo y que estar sentados, escuchando, debe dar muchísimo, debe estar con ventiladores, me imagino. Transversales, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos decir? Enfoques, ok. Le voy a poner su estrellita a Gigabate. Así la tengo puesta. Ok. Vamos entonces a continuar. Planificar, traer al futuro. O sea, visionar, lo que por ahí alguien puso, visión, visionar.
¿no es así? Yo visiono el futuro, qué cosa es lo que pueda pasar de acá a 10 años, 5 años, 15 años, visiono lo que podría pasar, pero no solamente me imagino, sino también me fundamento, busco data, busco información, busco estudios de lo que podría suceder de acá a unos 2, 3, 4, 5 años. Busco data sociodemográfica, socioeconómica, sociocultural. Comienzo a buscar data para poder planificar, no solamente de mi localidad, de mi región o a nivel nacional, sino también de afuera para poder saber cómo proyectarme y cómo plasmar ese futuro aquí en el presente y hacerlo realidad el día a día que se va a plasmar en un plan anual de trabajo. Bien, sigamos. ¿Qué es entonces el proyecto educativo institucional? Bien, ¿qué es? Me gustaría que participaran, por favor. De repente alguien leyendo, levanta su mano, yo les aperturo el audio para que no solamente sea una ponencia única, ¿no? Sino la participación de ustedes también. ¿Nadie se anima? ¿Qué es el proyecto educativo institucional? Muy bien, Luis. Puedes... Oh, Luis, te me fuiste. Ah, aquí estás, aquí estás. Ok, ok. Ok, ahora sí, puedes aperturar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escuchan ahí? estás? Sí, Ya. perfecto. A ver, ¿qué es el proyecto educativo institucional? Es la expresión de las aspiraciones de la comunidad educativa acerca del tipo de establecimiento que se requiere para la formación de las y los estudiantes. Es un conjunto articulado de reflexiones, decisiones y estrategias que ayudan a la comunidad educativa a imaginar y diseñar el futuro deseado. Es un instrumento de planificación y gestión de mediano y largo plazo que orienta la acción transformadora de la institución escolar, teniendo como foco central el logro de aprendizajes y formación de los estudiantes. Ok, no apagues tu audio porque si no se va. Vamos a conversar un poquito. Vamos a hacer un poco de conversación entre nosotros y ahí de repente alguien más se anima. Muy bien, cuando decimos que es la expresión de las aspiraciones de esta comunidad educativa, ¿a qué crees que se pueda referir? Es lo que nosotros queremos para justamente lo que quieren buscar y lo que nosotros podemos ofrecer bueno, en este caso, a toda la comunidad educativa, que es estudiantes, padres, docentes, todos. ¿Cuál sería, y así, Luis, vamos, quién es nuestro principal, yo voy a utilizar una palabra que a veces no les gusta a la gente, ¿quién es nuestro principal cliente? Gente, todo se mueve en función del estudiante. Perfecto, todo Todo, se mueve, todo, todo. Entonces, todo se mueve en función a él. exacto, Es o el sea, centro y el foco. así es. Entonces, nuestro principal cliente, entre comillas, si esto fuera una empresa, porque la educación es una empresa, ¿no es Así así? es. El foco, efectivamente, son nuestros estudiantes. Y para que nuestros estudiantes puedan tener un servicio de calidad, como docentes, como directivos, como personal que labora en una institución, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer para poder formular este proyecto educativo? Ya, vamos un poquito más allá. ¿Qué consideras? Primero, un diagnóstico. Un Muy bien. diagnóstico. Un diagnóstico del año anterior, de este año, qué es lo que queremos. Pero antes de, profesor, yo tenía una consulta cuando justo mencionó al principio planificar. Si bien claro es una visión, eh, esta visión y misión como institución educativa, yo creo que el PI, todos los instrumentos de gestión, tendrían mayor arraigo si es que todos, docentes, estudiantes, tendrían el conocimiento de la visión que queremos nosotros, de la misión, porque bien claro, se realizan se realiza, pero a veces hay docentes que pues desconocen la misión, la visión,
los estudiantes también desconocen la visión y misión, y sería bueno que eso se profundice, ¿no? Se recalque bastante, ya que el objetivo es justamente ello, ¿no? Estos instrumentos de gestión que nos ayudan justamente a tener una educación de calidad. Efectivamente, Luis. Bien, con todo lo que tú has mencionado, más adelante voy a empezar a explicar cómo es esto de la misión y visión. Sin embargo, vamos a decir que si bien es cierto que este concepto, que no es mío, por cierto, sino que está desde el Ministerio de Educación, qué tipo de establecimiento quiero yo para mis estudiantes y que voy a hacer un diagnóstico para poder ver cómo está, ¿qué cosa es la misión? ¿Qué es la visión? Hoy en día también se habla del propósito de la institución, que está mucho más arriba que la misión y la visión. ¿Cuál es el propósito general de toda mi institución? ¿Qué cosa es lo que yo quiero realizar realmente que abarca la misión y la visión? Y luego de ahí se va a desprender los principios. Miren cómo ahora hay un enfoque nuevo para poder proyectar y hacer un proyecto educativo más sólido, más congruente, o los ejes que van a sostener realmente mi proyecto educativo. Entonces, yo tengo un propósito grande que abarca mi misión y visión, en cierta manera. Tengo yo mis principios que van a ser la base fundamental para poder continuar toda esta institución educativa. Voy a tener también, de repente, mis ejes en los cuales yo voy a desarrollar los propósitos en los cuales yo quiero, o los objetivos, o los subobjetivos, y luego tengo mis valores. Y esos valores se van a convertir, recién una vez armada mi pirámide, recién ahí comienzo a aterrizar en una visión y en una misión. Porque el propósito va a ser grande, mi propósito va a ser para 30, 40, 50 años. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el anterior les decía yo, inspirar. Para inspirar no lo vas a inspirar en 5 años, pues. No inspiras en 5 años. Para inspirar, inspiras por lo menos en todo su proceso educativo, desde que ingresa al kinder o a los 3 años hasta que termina la secundaria, son 14 años. Y un proyecto educativo, de acuerdo a norma, solamente dura un promedio de 5 años. 3 a 5. 3 en algunos casos, en otros casos 5. ¿Okay? A nivel superior, 5. A nivel la básica, 3. Entonces yo hablo un propósito mucho más grande que ayude, que me dé una visión, ¿no? Grande hacia el futuro, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero. Y luego de ahí mis principios sólidos, mis bases, mis columnas, mis propósitos o mis subobjetivos pequeños, y luego después mis valores, que van a ser institucionales. Y recién ahí saco mi visión y misión para 3 años de ese gran propósito, que no es lo que nos dice el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación dice, haz tu proyecto educativo institucional para 3 años en la básica y haz tu proyecto educativo institucional para la superior entre 5 y 6 años, ¿no? Que es lo que más o menos tiende una carrera a durar. Eso es lo que nos dice. Entonces, ahí tenemos que ver cómo vamos a relacionar, porque dicen que es un conjunto de reflexiones. Ok, ese conjunto de reflexiones es el diagnóstico que tú haces. ¿Y sobre qué va a estar basado el diagnóstico? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Entonces, ahí el primer diagnóstico es, primero, lo que has comentado, no conoce ni siquiera la misión, la visión, ni los valores institucionales. ¿Pero por qué no lo conocen? Porque no lo han difundido. Y una de las condiciones básicas de calidad es que tú tienes que difundir tu proyecto educativo institucional. Los proyectos educativos institucionales ya no son míos, ya no los guardo yo solita y los voy a archivar, que nadie los vea, que nadie se copie, que nadie sepa. Ahora tienen que ser expuestos en las redes, en el intranet si es que tengo, en el Drive si es que trabajo, en la plataforma donde yo vaya a trabajar, con un CIA web, con un Cubicol, con las plataformas que se trabajan. Entonces, tengo que hacer reconocimiento a ello. Por otro lado, cuando hablamos de esas decisiones y estrategias, tenemos que ver en los puntos que hoy vamos a desarrollar cómo tenemos que ver los cinco grandes desempeños o las 5 grandes competencias que nos pide el Ministerio de Educación que abarquemos todo ello, ¿no? Definitivamente, este instrumento de planificación es mi norte, ¿no? Mi mirada hacia dónde quiero llegar para poder plasmar realmente
a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Que transforme, miren, que transforme todo lo que es la institución escolar. Pero para transformar, el docente, el padre de familia, el administrativo y el estudiante tienen que estar comprometidos. Y eso quiere decir que tienen que participar en la realización del proyecto educativo. Porque si tú no les haces conocer el proyecto educativo, pues ellos, yo no sabía, yo desconozco, a mí nunca me dijeron esto, pero está en el reglamento interno, porque es otro documento. No, pero es que nunca me lo han entregado. Y la norma te dice que el padre de familia debe conocer el reglamento institucional. La norma te dice que el padre de familia debe conocer qué estás proponiendo tú para que su hijo menor en la básica o su hijo en la educación superior, en el plan estratégico que ellos le llaman, pues conozca qué cosa es lo que va a desempeñar y cómo se va a desempeñar. Muy bien, pasamos a la siguiente. No, vamos a hacer un pequeño alto porque hay bastantes mensajes. Muy bien, hablan del contexto. Efectivamente, el contexto. Planificar es anticiparnos a las diferentes actividades a desarrollar en un periodo determinado. Los estudiantes, muy bien, necesidad de aprender, clientes estudiantes. Estudio de contexto diagnóstico, muy bien, Marle. El diagnóstico situacional, pero ¿en base a qué, no? Estamos hablando muy bien, estamos hablando muy bien, pero ¿en base a qué hacemos ese diagnóstico institucional, situacional? ¿En base a qué? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿Cuáles son esas dimensiones? ¿Cuáles son esos criterios? Se desconoce toda la documentación, efectivamente. Son muy pocos los maestros que realmente conocen la documentación principal que debe tener una institución educativa. Muchas veces los directores eh, se acapara la información y sobre texto de que nadie debe conocer. Y no es así, todo lo contrario. Se tiene que hacer público, se tiene que decir, esto es, para esto trabajamos, este es el objetivo, esta es la meta, esto es lo que queremos lograr. ¿Cómo vas a colaborar para que realmente logremos el objetivo que nos hemos planteado, la meta que nos hemos planteado, los criterios y los indicadores? ¿Cómo vamos a trabajar lo de bienestar? ¿Cómo vamos a trabajar lo de retención de estudiantes? ¿Cómo vamos a hacer todo eso? ¿Por qué se van nuestros padres de familia? Entonces, ¿cuál es ese diagnóstico situacional que nosotros debemos conocer? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantear la misión y visión. Sí, efectivamente, pero antes de plantear la misión y visión, yo les estoy planteando a ustedes que planteemos, valga la redundancia de palabras, el propósito de mi institución educativa de acá 20, 30, 40 años, que debe ser un propósito fuerte, visionario, visionario, transformar, liderar, inspirar, aprender, algo que no solamente se va a hacer en un año o 2 años, y que esté para siempre. Innovar, innovar. Eh, muy bien. Ni el reglamento interno, ahí sí no entiendo, Marle, ¿a qué te refieres? Ahora es propósitos. No, yo les estoy comentando que el propósito de una institución es mucho más grande que una misión y visión. Recuerden que el proyecto educativo tiene una duración de 3 años. Mi propósito debe ser a largo plazo, hacia el infinito, si ustedes quieren llamarlo así. O sea, que no muera en el tiempo, para que siempre tenga que lograr lo que aprender, por ejemplo, ¿no? Mi propósito es que aprendan y transformen, sueñen, no, no sé, investiguen, una cosa así. Mi propósito no es grande tampoco, ¿eh? Es una frase, es algo que concreta la misión y la visión, que concreta, pero que es duradero, que es duradero, que no es corto, que no es a 3 años, que es mucho más, o sea, la misión y la visión es mucho más medible. La visión, el propósito es una medición a largo plazo, porque voy a ver que mi estudiante, después de haber salido, le hago un seguimiento a ese gran propósito que yo tenía dentro de la institución. Vamos a continuar un poco como para que ustedes puedan mm,
observar y puedan ir guiándose de lo que vamos hablando. Muy bien. Ahí nos hemos quedado. Entonces, ¿cómo elaboramos nuestro proyecto educativo institucional? Bien. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cuál es la estructura que debe tener el proyecto educativo? ¿Cuáles son esos datos generales que se requiere para poder elaborar el proyecto educativo? ¿Cómo vamos a definir la identidad de la institución? La propuesta pedagógica, la propuesta de gestión. Miren ustedes, ¿ah? ¿Cómo vamos nosotros a realizar esta propuesta de gestión? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y qué partes debe tener este diagnóstico? ¿Cómo construimos objetivos, metas, indicadores? ¿Cómo hacemos eso? ¿Y qué anexos se deben incluir dentro de este gran proyecto educativo institucional o proyecto estratégico institucional? Entonces, para ello, lo que estoy diciendo, datos generales, identidad, propuesta pedagógica y de gestión, diagnóstico, objetivos y metas y los anexos, lo que habíamos mencionado en la parte de arriba. Muy bien. Lo que ya conocemos todo son los datos generales, qué es lo que va a venir dentro de lo que correspondería, ¿no es así? Y corresponde de repente realizar el año de aprobación, el periodo de vigencia, lo que corresponde a los datos generales, el nombre de la institución educativa, el agujel a la que pertenece, los niveles que enseña, las modalidades, el turno, la dirección de la institución, ¿no? Pero lo principal, eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico que debe contener los datos generales de una institución, de un proyecto educativo institucional. Entonces, acá tenemos el nombre de la institución, la dirección completa, los códigos de identificación, como los códigos modulares o los códigos de local educativo, el año de elaboración del proyecto educativo y su vigencia, que es lo mínimo que debe tener dentro de los datos generales. Cada institución a veces le agrega otras cosas más. Le pone el nombre del director, le pone el nombre del coordinador, le pone el nombre del promotor, si en el caso es una institución educativa privada, y van colocando ustedes los datos que requieran, la página web, el teléfono donde se tienen que reunir, y van colocando los datos generales que se deben conocer dentro de la institución, ¿no? Eso es un poco lo que viene en este sentido. La identidad debe responder a algunas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es la propuesta pedagógica que realmente estamos dando a los padres de familia? ¿Cuál es la propuesta de gestión? Entonces, así nos vamos a poder dar cuenta, ¿no?, en el quiénes somos, de todas nuestras características, de nuestra misión, cuál es la razón de ser como institución educativa, de la visión a lo que queremos llegar, los valores, esos principios que van a demostrar o que van a poner en práctica realmente todas nuestra parte educativa cotidianamente, de manera autónoma, consciente de que lo que son nuestros principios y nuestros valores se van a hacer realidad en cada sesión de clase, en cada actuar dentro de la institución educativa. La propuesta pedagógica, ¿cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevamos? ¿Cuál es el paradigma educativo que enseñamos? ¿Cuál es el modelo educativo que nosotros tenemos? Entonces, todo eso va a responder a una propuesta pedagógica que la tenemos que hacer conocer. ¿Cuál es el tipo de evaluación que vamos a dar a nuestros estudiantes? Eso se lo tenemos que plasmar dentro de el proyecto educativo institucional, pero también hacer conocer a todos, padres, estudiantes, maestros, a todo, al personal de administrativo también. Porque recuerden, hasta la persona que está en la puerta, la que es el guardián, la persona que cuida, el barrendero, el que limpia, todos deben conocer los valores de la institución. Decimos respeto y ni siquiera saludamos, que es una falta de respeto. Decimos respeto y dentro del respeto está la puntualidad y llegamos tarde. Entonces, todos
tenemos que conocer la propuesta que está dentro del proyecto educativo institucional. ¿Y cómo es nuestra propuesta de gestión? ¿Cómo vamos a gestionar realmente todo el conjunto de esta institución educativa, sea de la básica o sea de nivel superior? Y cuando hablamos de nivel superior, estamos hablando de institutos y hablamos también de universidades. Y cuando hablamos de universidades es mucho más complejo, porque ahí tenemos programas y tenemos carreras y tenemos también el posgrado. Entonces, ¿cómo hacemos un proyecto estratégico no solamente de 5 o 6 años? Un proyecto estratégico pensado en un promedio que pueda responder a las condiciones básicas de calidad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de identidad y de propuestas de gestión pedagógica o la propuesta de gestión institucional, ¿qué tenemos que considerar? Como por ahí comenzaban a colocar, ¿no? El PEN, el proyecto, tenemos que considerar efectivamente todos los principios de la educación peruana. Y los principios se encuentran en la Ley General de Educación, lo establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica, y en el caso de los institutos, lo establecido en el catálogo de formación. Y en el caso de la educación superior, lo que establezca el estatuto de la universidad, bajo siempre una gestión de un liderazgo pedagógico. Ya no estamos en el que el director solamente se encarga de ver cuánto dinero hay, qué falta por aquí, qué falta por allá. No, bajo la gestión de un liderazgo pedagógico. El director tiene que ser el maestro, el director de orquesta, como se suele decir, pero desde la parte pedagógica. Porque como lo conversábamos hace un momento con Liz, el principal cliente, ¿quién es? Nuestros estudiantes en todos los ámbitos, ¿eh? En todos los ámbitos. Tiene que tener en cuenta siempre el proyecto educativo nacional, como ustedes lo han manifestado y lo han puesto dentro de lo que es los comentarios en el chat, el PEN. Tengo que ver, porque son mis insumos, el marco estratégico para tomar decisiones, cómo voy a evaluar la acción educativa del Estado y de la sociedad y definitivamente dentro de lo que es la visión que nosotros tenemos. Muy bien. Y en esa visión es el logro de aprendizajes, definitivamente. El acceso y la permanencia de los estudiantes para la culminación oportuna y adecuada de su educación básica. Recuerden, ¿eh? Logro de aprendizajes, acceso, permanencia. ¿De quién? De los estudiantes. La culminación oportuna y adecuada de su educación básica. Que ingresen a los 3 años, que terminen a los 16 años. Ya, un añito más de repente, 17, porque su cumpleaños o su nacimiento cae después del 30 de marzo. De repente hace un año más, 17. Pero ese es el límite en el cual el Estado como sistema educativo ha puesto. Y si termina a los 18, estará bien que un chico de 18 años esté, o de 19, más que 18, de 19, esté en la educación básica regular o tendría que estar en una educación básica alternativa. Entonces también ver ello, ¿no? Cómo están nuestros estudiantes. Por eso es que nos ponen parámetros. No se aceptan estudiantes que estén tan, no se acepta estudiantes tal. ¿Por qué? Porque ya no corresponde al ciclo, ya no corresponde al nivel. Y en la educación superior no hay problema. En la educación superior puedes tener 70 años y puedes estar iniciando una carrera la que de repente tú no pudiste realizarla en el momento que tenías que hacerlo. ¿Por qué no? El día que tú mueras, ese día se deja de aprender, porque así debería ser todo docente. Aprender hasta el último momento de nuestro suspiro en esta tierra. Aprender y aprender, desaprender y aprender. Para definir quiénes somos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Las características. Y ustedes dirán, ¿qué características? Las que nos hacen únicos, que deben estar enmarcadas en los planes sectoriales, en el PEN y en el PECEN. Pero conocemos el PEN, lo han leído, han buscado qué es lo que nos dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036, han leído el PECEN, saben cuál es, o sea, qué cosa habla sobre la educación y cómo tiene que estar redactada, pues, porque así nos piden, ¿no? Somos la institución pública o privada, ¿no? El nombre. Brindamos educación a los estudiantes de la comunidad, distritos, centros poblados, o sea, miren, ¿no? Y provienen de familias dedicadas
¿A qué? Principalmente actividades económicas dedicadas a la agricultura. Mire, ese es quiénes somos, quiénes somos. No estamos hablando de la misión, sino de quiénes somos. La comunidad, el distrito, se localiza en y se caracteriza por, y ahí está, y ahí comienzo a rellenar. ¿Quiénes somos? ¿Qué institución somos? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿A quién vamos a dar toda esa educación que nosotros estamos plasmando? Y nuestra misión, entonces, ¿cómo sería nuestra misión? Está establecido en la Ley General de Educación, en el artículo 66. Pueden ustedes buscarlo sobre lo que es nuestra misión. ¿Qué es la misión? Lograr, miren lo que dice la Ley General de Educación en cuanto a educación, ¿eh? Lograr que todos los estudiantes culminen la escolaridad, ¿no?, en el nivel, ciclo o modalidad, que afiancen los aprendizajes establecidos en el currículo nacional y que alcancen su desarrollo integral en espacios seguros, inclusivos, de sana convivencia y libres de violencia. Y esto me parece excelente, solo que en la realidad no se da. Espacios seguros. En Lima hay muchas instituciones educativas que se están cayendo. Ni qué hablar de las instituciones educativas en provincia, donde a veces no tienen ni agua, o donde vino la sequía, no la sequía, sino vino el huaico y se llevó la institución, o quedó enlodada, no tienen fluido eléctrico, ¿no? Espacios seguros, inclusivos, imagínense, inclusivos. La institución tiene 2 pisos y ni siquiera tiene una rampa para que alguien pueda subir si en el caso se lastimó la pierna. Ahora hablamos no solamente de inclusivos de lastimarse la pierna con 2 pisos, hasta de ascensores se está hablando. Hay instituciones educativas de la educación básica, sobre todo esas instituciones que fueron remodeladas, esas grandes unidades, les han hecho ascensor, porque debe tener ascensor, debe tener rampas. Y cuando es demasiado empinado, para eso le ponen el ascensor. De sana convivencia, y el año pasado y el anteaño pasado, con todo esto de la pandemia, hemos visto, ¿no?, que los chicos no han tenido una sana convivencia, ni en el hogar, ni en la institución educativa, porque se han peleado. Y hasta los padres de familia, y hasta los docentes, y se veía en la televisión, institución educativa tal, miren aquí cómo se están peleando, qué es, miren acá, miren allá. Se pueden imaginar, de sana convivencia y libres de violencia, libres de violencia. Y hoy tan famoso, el famoso bullying, tan famoso. Nuestra visión, la visión, los fines y principios están dentro de lo que es la educación peruana, en el proyecto educativo nacional, y en esos objetivos de la educación básica nos dice que debe contener lo siguiente: ser reconocido. O sea, yo acá a 3 años visiono que mi institución educativa, con ese gran propósito que yo tengo, visiono que va a ser reconocida, que contribuye con todos los estudiantes de la zona a que desarrollen su potencial desde la primaria infancia, accedan al mundo letrado, resuelvan problemas, practiquen valores, sepan seguir aprendiendo, se asuman ciudadanos con derechos y responsabilidades, que contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país, combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales, en concordancia con el perfil de egreso del Currículo Nacional de la Educación Básica. Pero eso es lo que nos dicen, cómo debería ser, qué es lo que yo me proyecto. Entonces, yo en mi institución también tengo que ver qué cosa es la visión, cuál es ese valor agregado que yo voy a tener para visionar y para que haya padres de familia que confíen en la institución educativa y puedan matricular a sus hijos. ¿Y qué son los valores? La Ley General de Educación nos habla de los valores, ¿no? Nos habla efectivamente de los valores y los principios que se han establecido dentro de esta ley y que todos deberían seguirlo. Sin embargo, las instituciones, a pesar que nos han dado los valores que deberíamos tener a nivel sistema, nosotros decimos, vamos a agregarles otros valores individuales, particulares de nuestra institución, que fomenten el desarrollo de los principios que nos propone el artículo 8 de la Ley General de Educación. La ética, la equidad, la inclusión, la calidad,
la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación. Entonces, de acuerdo a estos principios, yo le pongo, ¿no? Perfecto, vamos a actuar con ética, honestidad. Vamos a actuar con equidad, justicia, ¿no? O sea, voy colocándole algunos valores que puedo aterrizarlo dentro de mi institución para poder hacer efectivo lo que nos dice la Ley General de Educación. Bien. Perdón, ¿qué es la propuesta pedagógica? ¿Qué entendemos por la propuesta pedagógica? ¿Qué debemos tener en cuenta en esta propuesta pedagógica? ¿Y cómo tenemos que hacerla? Perdón. ¿Y cómo tenemos que hacerla? Siempre tiene que estar alineada al currículo nacional, ¿no? Porque no somos pues de otro país. Tenemos que alinearlo al currículo nacional de la educación básica para poder desarrollarlo en el proyecto curricular institucional, pero también podemos agregar algo más. Si el currículum es la base, porque es la base, yo puedo agregarle algo más a esa base. Entonces, la propuesta pedagógica tiene siempre como protagonista al estudiante para que desarrolle sus propios aprendizajes. Y aquí habla de manera colaborativa. Entonces, yo me pregunto, ¿todos los docentes sabremos trabajar de manera colaborativa? ¿Sabemos qué cosa es el trabajo colaborativo? ¿Habremos leído algo sobre trabajo colaborativo? ¿O estamos enfocados siempre a buscar y a desarrollar en la pizarra todos los contenidos? ¿Qué cosa es trabajo colaborativo? Dice que construyan sus propios aprendizajes y de repente nosotros estamos dictando todavía las sesiones de clase, ¿no? Abran su cuaderno, dictado. O en todo caso, llenan la pizarra, copien. ¿Así se construirá su propio aprendizaje? ¿Con qué estrategias innovadoras estaremos entrando para dar una propuesta pedagógica basada en una investigación que tome en cuenta su realidad cultural, la parte lingüística, que sepamos escucharlos en todos los idiomas, en todos los fonemas que ellos puedan hablar, y se desarrollen y evalúen competencias que parten de sus propios saberes y los valores de la localidad. No es lo mismo ir a Tacna, donde se habla de una ciudad heroica, que resaltan el patriotismo, que irnos de repente, a ver, ¿a dónde? A ver, por decir, por decir, porque todas tenemos el patriotismo, ¿no? Pero por decir, irnos a Ica, donde van a resaltar de repente y van a resalzar lo que es el Señor de Luren. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener competencias, recordar esos saberes, esos valores locales. O de repente me voy a Pomabamba, muy bien, me voy a Pomabamba, la ciudad del folclor, que es completamente diferente a la ciudad de Huancayo. Entonces tenemos que rescatar la parte cultural y esos nuevos conocimientos que ellos vienen y traen en nuestra propuesta pedagógica y hacerla conocer a los padres de familia. ¿Qué cosa es la propuesta de gestión? Cuando hablamos de una propuesta de gestión, tenemos que hablar definitivamente de liderazgo, de ese liderazgo pedagógico, directivo que debe tener el que está en la cabeza. Y aquí me refiero a todos los directores, de todos los niveles, de los niveles educativos, tanto de la básica como de la educación superior. Ese liderazgo pedagógico del directivo, enfocado en ello, en que realmente desarrollen competencias, capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes. Desarrollen la gestión centrada en el estudiante. Nosotros, ¿qué somos entonces en esta propuesta de gestión? Somos aquellos mediadores que vamos a originar y que vamos a dar una gestión que refuerce realmente el esfuerzo de toda la comunidad educativa para poder mejorar esos aprendizajes, que tengan acceso a poder matricularse en la institución, que tengan permanencia, o sea, que no haya abandono, ¿no es así? Que no haya deserción. ¿Cuántos maestros realmente llaman a sus estudiantes o a los padres de familia? Señor, me preocupa porque Juancito no está entrando a clases, no viene a mi sesión. ¿Cuántos lo hacemos? No, imagínese, tengo 12 secciones, tengo tantas secciones, voy a estar llamando a cada uno. Entonces, ¿cómo nos organizamos en esta propuesta de gestión para poder llevar un control y poder saber
¿qué le pasa a este estudiante? ¿Habrá almorzado? ¿Habrá tomado desayuno? ¿Estará con su mamá, con su papá? ¿Fallecieron? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? O sea, ¿qué tanto nos estamos interesando por el aprendizaje de nuestro estudiante? No solamente es el dictado de clase, es todo un conjunto y esa es nuestra propuesta de gestión, ¿no? Ese liderazgo pedagógico directivo tiene que ser definitivamente con la participación democrática de toda la comunidad educativa para alcanzar el funcionamiento de la institución en el marco de las competencias generales de lo que corresponde al crecimiento educativo de cada institución. La misión y la misión. Les he traído un ejemplo, ¿no? Ser reconocidos como institución que contribuye a que todos nuestros estudiantes desarrollen su potencial desde la primera infancia. En la misión, lograr que todos los estudiantes culminen la escolaridad. Ahí les he traído un ejemplo de qué es lo que tendríamos que tener como misión y visión. Recuerden que yo les estoy diciendo a ustedes que antes de esta misión y visión deberíamos tener un propósito grande que enmarque realmente todo, que alcance nuestra propuesta de gestión y nuestra propuesta pedagógica. Tiene como protagonistas, ¿no?, el aprendizaje de sus propios estudiantes, de manera colaborativa, buscando estrategias innovadoras, y etc., etc. Y en la propuesta de gestión que esté orientada, ¿no es cierto?, a los esfuerzos de la comunidad educativa hacia la mejora de los aprendizajes. Acceso, permanencia, de manera democrática en toda la institución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Aquí está. Los resultados de la gestión son los compromisos de gestión educativa, ¿no? Estos compromisos que van a estar en relación a los compromisos de gestión 1 y 2 y a las condiciones de funcionamiento que están relacionadas con los compromisos de gestión 3, 4 y 5. Y las características del entorno de la institución que están relacionadas a los compromisos 3, 4 y 5. Entonces, así hacemos un diagnóstico para que sea realmente eficiente. El primero, yo lo recalco de nuevo, resultados de gestión. El segundo, fortalezas y debilidades de la institución. Y el tercero, las oportunidades y amenazas. ¿En relación a qué? En relación a los compromisos de gestión. En relación a ellos. Entonces, ya sabemos, por lo menos, que existen 5 compromisos de gestión. Me gustaría saber cuáles son esos compromisos de gestión que realmente nos propone el Ministerio de Educación. Dejo de compartir y yo les hago la pregunta. ¿Cuáles son los compromisos de gestión que nos propone el Ministerio de Educación? Si pueden, por favor, colocarlo dentro de lo que es el chat, me encantaría saber qué entienden ustedes por esos compromisos de gestión, cuántos son, si alguien sabe de repente cuál es la resolución ministerial en la cual aprobaron estos compromisos de gestión escolar. A ver si es que alguien nos puede dar. ¿Qué dirían ustedes, no? ¿Cuáles son esos compromisos? Son 5 compromisos. Entonces, a ver, ¿cuáles son esos compromisos de gestión? ¿Lo saben? ¿Lo tienen? ¿Ya lo googlearon? ¿Ya fueron a San Google y ahí por ahí dicen, ya, ya sé cuál es? A ver, en el chat. Yo les doy el primer punto. Yo les doy el primer compromiso, que es el desarrollo integral de los estudiantes. Muy bien. Ahí está el primer compromiso. Desarrollo integral de los estudiantes. A ver, ¿quién me dice el segundo compromiso? El tercero, el cuarto y el quinto. ¿Ok? Ahí está. Desarrollo integral de los estudiantes. Perfecto. Ahí va el primero. El segundo, acceso, muy bien, a los estudiantes hasta la culminación de su trayectoria educativa. Bien. Marle nada más está en el aula. Vamos, investiguemos. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico real del proyecto educativo si nosotros no buscamos? Muy bien, gestión de las condiciones operativas, orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido. Miren, la educación básica tiene estos compromisos de gestión educativa, ¿no es cierto? Sin embargo, sirven para todos los niveles, para todos, porque desde ahí yo puedo comenzar a decir, desarrollo integral de los estudiantes. En la educación superior tengo que tener desarrollo integral de los estudiantes y voy a comenzar a analizar. Tengo que tener acceso a que ellos puedan presentarse y culminen su trayectoria educativa, o sea, que culminen su carrera en la educación superior.
cómo es el acceso, cómo es la admisión, ¿se dan cuenta? Muy bien, Eleuterio, la resolución ministerial 189 del 2021. La gestión de la práctica pedagógica, perfecto. La gestión de las condiciones operativas. ¿Cómo está mi institución? ¿Se sostiene realmente? ¿Se podrá sostener? Entonces, ¿es sostenible en el tiempo? Exacto. La gestión del bienestar. Cuando hablamos de la gestión del bienestar, recuerden que cuando hablamos de escolar, mayormente decimos, para la básica. No, porque también está el bienestar en la educación superior, en los institutos y en las universidades. Por eso es que hay hasta programas de tutoría. Tienen un tutor, les designan un tutor, está la asistenta social. ¿Ya ven? Entonces sí hay la gestión del bienestar. Y sobre estos puntos de gestión, nosotros podemos definitivamente empezar a armar nuestro proyecto educativo y saber, ¿no? Y saber qué cosa es y cómo podemos trabajar esto que acabamos de mencionarlo. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo trabajamos entonces este diagnóstico? ¿Cómo lo podemos trabajar? Desde los resultados de la gestión, desde las condiciones de funcionamiento, desde las características del entorno. Y para eso hacemos el diagnóstico de los resultados de gestión y nos vamos a basar en estos compromisos, el 1 y el 2, fortalezas y debilidades en el 3, 4 y 5, y oportunidades, amenazas, lo mismo en el 3, 4 y 5. Entonces ya no es que yo digo, a ver, vamos a ver cómo estaba, a ver, vamos a poner una dimensión, un criterio. ¿Cómo estaban las redes sociales? Si es que los padres de familia vinieron a participar en la escuela de padres, no, ya no supongo, ya me baso en esos compromisos y si hay algo más que agregar que de repente no haya sido considerado, lo agrego, pero me baso principalmente en ello. Y ustedes van a encontrar ahí bastante y bastante información. Y aquí les muestro una de ellas, ¿no? Una de ellas, perdón. En cuanto al diagnóstico de resultados, que está relacionado con el compromiso 1 y con el compromiso 2, resultados de aprendizaje. Muchos de nosotros trabajamos los famosos semáforos, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde. El rojo en inicio, el amarillo en proceso y el verde logrado. ¿No es así? Entonces, el aprendizaje de los estudiantes. ¿En qué competencias están bajos? Analizar eso. ¿Para qué? Para tomar decisiones para la siguiente fecha, porque ahí voy a tener en mi propuesta pedagógica. Acceso y permanencia. ¿A cuántos voy a permitir? ¿Cuántos en mi aula está el aforo? ¿Cuántas carpetas? ¿Cuántas sillas? Mire todo lo que viene el acceso. O sea, el acceso va a ir relacionado también con la parte de infraestructura. Le doy acceso a todo, cuántos tengo que tener por cada aula, cuántos permanecen, cuántos hay deserción, cuántos traslados, cuántos cambios, cuántos han dejado de asistir. Todo eso tengo que tenerlo en data. ¿Cuánto es el porcentaje y cuánto es lo que yo quiero lograr? Entonces, comienzo, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en cuanto a? Y comienzo con esto. Los resultados de las evaluaciones conducidas por los docentes a los estudiantes, los resultados de los estudiantes de las evaluaciones estandarizadas, cómo podemos incrementar o cómo podemos identificar incrementos o decrementos de las calificaciones alcanzadas por los estudiantes según secciones, ciclos, niveles o turnos, ¿no? Entonces voy haciendo yo cómo denomino, cómo identifico y qué fuentes de información voy a tener. Y sobre eso voy sacando yo mi plan, mis análisis. Porque si está centrado el proyecto educativo en el estudiante, entonces tengo que conocer cuántos estudiantes han logrado la competencia en matemática A, B, la C y la D, las 4 competencias. ¿Cuántas han logrado? En comunicación, ¿cuántos han logrado? En inglés, ¿cuántos han logrado? En arte, en todas las áreas. No solamente enfatizo comunicación y matemática, enfatizo todo. ¿Para qué? Para poder saber cuál va a ser eh, la estrategia que voy a utilizar para poder determinar mis actividades, mis actividades, mis indicadores. Incrementos o decrementos, ¿no? En sí crecen, fuente de información. Ustedes ingresan y ahí ustedes pueden encontrar todo lo que está relacionado a la parte educativa. ¿Cuántos han resultado de género, ejemplo, ¿no? Satisfactorio en inicio,
ustedes tienen todo ello. A ver, ¿y cómo podemos hacer el análisis para que sea más profundo? Muy bien. En las evaluaciones conducidas por los docentes y en las evaluaciones estandarizadas. Entonces, dependen de las diversas formas en que los docentes van a evaluar para poder comparar los resultados más allá del aula, ¿no? Es necesario, en todo caso, saber cómo evalúan y qué dificultades han tenido los estudiantes en función al desarrollo de las capacidades previstas en las áreas curriculares que ustedes están analizando o que están priorizando como institución. Por otro lado, en las evaluaciones estandarizadas, que van a ser ejecutadas y analizadas por los parámetros y las condiciones en todos los casos, ¿no? Para poder tener un análisis más completo de esos resultados, hay que leer los informes que van a enviar a nuestra institución educativa. Recuerden que esto lo hace el Ministerio de Educación, ¿no? O el regional, o los locales, o la UGEL, y esto lo hace el docente. Hacen ustedes el comparativo y ustedes van a tener ahí si realmente la evaluación estandarizada está relacionada con la evaluación que yo he hecho como docente. De repente en la estandarizada salen todos con AD, digamos, y en la evaluación por docente que han hecho salen con B y con A. Ah, mira, acá han respondido. Eso quiere decir que de repente nuestra evaluación no ha sido la más profunda o de repente ha sido mucho más fuerte que la evaluación estandarizada y comienzan ustedes a analizar. O de repente la evaluación de docente sale A, AD, AD y en la estandarizada salen con C y con B. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué? ¿Qué nos está enviando? ¿Qué señal nos están diciendo en cuanto a ello? En cuanto a todo lo que es el recojo de la información cualitativa para el compromiso de gestión escolar, la número 1, ¿qué resultados de aprendizaje hemos alcanzado en nuestra institución educativa? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles son esos resultados que hemos alcanzado? La evolución de la evaluación docente coincide con la evolución de los resultados estandarizados, ¿no? En capacidades evaluadas por las últimas, se asemejan, se diferencian, diferencias relevantes, ¿cuáles podrían ser? Comenzamos a cuestionarnos. Y en ese caso tenemos que indagar con respecto a esas brechas en los logros de aprendizaje según el sexo, según la lengua, según el turno, según el término de nivel inicial, entre otros indicadores que nosotros podríamos poner. Y ahí le estoy colocando varias preguntas. Cuando ya tengo la información cuantitativa y cualitativa, entonces, en base a la experiencia de todos los integrantes de la comunidad que están haciendo la evaluación, entonces realmente podremos dar respuesta a la pregunta. ¿Qué resultados de aprendizaje hemos alcanzado en nuestra institución educativa para proponer para el siguiente año? ¿Se dan cuenta? O sea, para proponer en este marzo que nos viene, realmente hacer el análisis exhaustivo. Ojalá que se pueda hacer en sus instituciones educativas o en los programas académicos a nivel superior. ¿Cuánto es los estudiantes que han aprobado? ¿Cuántos son los estudiantes que han quedado? ¿Quiénes son los que quedan? ¿Por qué no se matricularon? ¿Quiénes no están llevando a cargo? ¿Quiénes están repitiendo? ¿Qué docente enseña? O sea, en los programas a nivel superior. Espero que realmente puedan hacer esta evaluación sobre lo que es el compromiso de gestión educativa. Sigamos. Cuando hablamos del compromiso de gestión educativa 2 para recoger la información y hacer ese diagnóstico de evaluación, nuestra pregunta central será cuáles son las fortalezas, logros y aspectos críticos en cuanto al compromiso de gestión 2. ¿Cuál es el compromiso de gestión 2? ¿Se acuerdan ustedes? Estudiantes matriculados, trasladados, retiros, acceso, permanencia, en cuanto a ello. ¿Qué podemos identificar si incrementó o hubo un decremento de secciones, de grados, de niveles, de turnos, ¿no? La institución educativa tenía 3.000 estudiantes en el año 2022. En el 2023 tiene 1.500. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron todos esos 1.500 estudiantes? ¿Y por qué se fueron? ¿Por qué tuvieron que cerrar secciones? ¿Por qué tuvieron que cerrar un turno? ¿Qué fue lo que pasó? Esa sí es una información clarísima. Se fueron 30 estudiantes, 40 estudiantes. ¿Por qué se van 40 estudiantes? A lo mucho que podría haber una rotación es entre 20, 30 estudiantes de traslado, cambio domiciliario,
porque de repente no estoy a gusto, pero 20, 30 de aproximadamente 400 a 500 estudiantes. Cuando se van 40, 50, 60, algo está pasando. Ya nuestra alarma ya tiene que estar diciendo algo no estamos haciendo bien en el proceso de aprendizaje. No estamos ofreciendo lo que hemos dicho en el proceso de la parte de gestión. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Las nóminas de matrícula, las actas de evaluación y el CIE, definitivamente. ¿Qué podemos hacer para poder encontrar la diferencia entre abandono y traslado? ¿Qué es el abandono y qué es el traslado? Se refiere a los estudiantes que se matricularon en la institución y se retiraron antes de culminar el periodo lectivo sin continuar sus estudios en otra institución. Abandonaron, se retiraron, abandonaron. El traslado es que el padre de familia culmina el periodo lectivo, pero en otra institución, por X razones. Entonces, una cosa es abandono y otra cosa es traslado. Abandonó porque ya no sabemos nada. ¿Qué saben de Juancito? Lo han ido a ver, saben cómo está a sus propios compañeros, ¿no? Involucrándolos a ellos también. Y de repente por ahí dicen, no, Miss, por ahí pueden decir, ¿no? O no, profe, o no, maestra, o no, o señorita, como las llamen. Juancito ya no va a venir al colegio porque tiene que trabajar. Su mamá lo está mandando a trabajar. ¿Qué hicimos por ese niño entonces? ¿Cómo actuamos inmediatamente si nos estamos enterando de una situación así? Y eso es el liderazgo directivo, definitivamente, porque nos estamos quedando sin un niño que sea formado. En el compromiso de gestión 2, en la parte cualitativa, ¿no? Con toda la información que podemos recibir, qué acciones se ha tomado con respecto a los estudiantes que permanecen en el grado o que requieren recuperación, aquellos que repiten, ¿no es así? Se han ejecutado programas de recuperación, ha habido ampliación, ha habido nivelación pedagógica, cuáles han sido, por qué aciertos, qué dificultades han tenido, se dio el reforzamiento, el acompañamiento al estudiante, qué posibles motivos han generado la permanencia en el grado o el abandono escolar. O sea, todo eso nos tenemos que ir preguntando hasta llegar a la conclusión de indagar al menos sobre los siguientes temas. Como les decía, trabajo infantil, ¿no es así? O de adolescentes, pero ver por qué. Embarazo precoz o la maternidad. De repente la niña fue violada, de repente la niña tuvo relaciones, quedó embarazada y ya no quiere ir al colegio, ¿no? Hubo violencia escolar, hubo bullying, hubo violencia familiar, tiene bajas calificaciones, se dio por vencido, tiene un riesgo constante permanente en el grado, violencia doméstica, de repente es un estudiante de necesidades especiales, de repente no habla bien el español y se burlan los demás compañeros, hay un problema de entender, ¿no? El bilingüismo, entre otros problemas. Cuando ustedes hayan tomado conciencia de todo eso que es para la permanencia desde la parte cualitativa a la parte 2 del compromiso de gestión, entonces nos podemos preguntar, ¿qué resultados de acceso y permanencia hemos alcanzado en nuestra institución educativa? ¿Qué porcentaje? Porque todas las evaluaciones y los diagnósticos están basados en porcentajes. ¿Cuánto nos habíamos propuesto en el año y cuánto no hemos alcanzado o hemos alcanzado? ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, ahí tenemos que ver ello. Bien, aquí tengo otra. ¿Cuáles son esas condiciones para el funcionamiento de la institución? ¿Cómo influye esas condiciones en el diagnóstico? Primero, tenemos que hacer una buena calendarización y la gestión de todas las condiciones operativas, el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia. Miren, tres cosas fundamentales. La calendarización, la gestión de las condiciones operativas, el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia. Y cuando hablamos de la gestión de convivencia, no solamente hablamos de los estudiantes, sino también hablamos de los docentes, de los padres de familia. ¿Para qué? Para el logro de los aprendizajes y la permanencia de los estudiantes en nuestra institución educativa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la calendarización y de la gestión de las condiciones operativas para lo que es el compromiso de gestión 3? Tiene dos partes. La asistencia
de todo según lo programado en el periodo lectivo y que se garantice la gestión de las operaciones operativas. Entonces, aquí nosotros tenemos, y aquí nosotros, voy a poner en pequeño, aquí nosotros tenemos la pregunta central, ¿no? ¿Cómo influye el logro de aprendizajes y la permanencia de los estudiantes? Ahí está. ¿Cómo influye el logro del aprendizaje? ¿Cómo estamos haciendo nosotros nuestra labor? Y la permanencia en los estudiantes, ¿no? Ese profesor no enseña nada, no pasa nada. Y lo dicen hasta en la universidad, ¿ah? Pero en la universidad sí tienen hasta cuestionarios, ¿no? De satisfacción para saber si te renuevo o no te renuevo, en los institutos también. Pero en la educación básica, de repente en los colegios privados, pero en los colegios públicos hacemos ese feedback, cumplimos con las horas lectivas por nivel, tomamos la asistencia permanente de los estudiantes, tenemos las nóminas de matrícula emitidas en los plazos previstos, los docentes y los estudiantes cuentan con los materiales educativos. Realmente hay un porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento preventivo, predictivo. Hay una presencia y señalización de rutas de evacuación a zonas seguras. O sea, tenemos que ver todo lo que está enfocado. Esas son las denominaciones o los indicadores que podemos evaluar. ¿Qué podemos identificar? Porcentaje de cumplimiento del total de horas lectivas, cumplimiento de la asistencia de los estudiantes y el personal de la institución, cuántos estudiantes asisten puntualmente, cuántos llegan tarde, cuántos faltan constantemente, personal educativo de la institución también, cuántos llegan tarde, cuántos están pidiendo excusas a cada rato, no van, dejan. Todo eso podemos identificar. Nivel de cumplimiento de las condiciones operativas, y las fuentes pueden ser el registro de la institución, los planes, el CIAGIE, cuadro de horas, horarios escolares, informes, actas, el WASUYAI, sistema de gestión de mantenimiento de los locales escolares, ¿no? Entonces, ahí tenemos, les estoy dejando a ustedes para que puedan ver toda la programación. Entonces, recojo de análisis y de la información cualitativa para que funcione. Cumplimiento de la calendarización. He hecho mi calendarización, todos conocen la calendarización, saben los días que van a venir, cuántas horas, cuántas esto, cuáles son las horas lectivas, cuáles son las horas que no se van a cumplir. Tengo todo mapeado en mi pack, después tengo todo programado, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones operativas del proceso de matrícula, personal docente, distribución de materiales? Lo tengo, lo he hecho para poder avanzar. Compromiso de gestión 4, para poder realizar el acompañamiento y monitoreo en la práctica pedagógica. ¿Cómo influye el logro de los aprendizajes y la permanencia de los estudiantes? El número de reuniones de docentes. ¿Cuántas veces me he reunido con mi docente? ¿Cuántas veces le he hecho el feedback? ¿Qué le he dicho? ¿Cómo he coordinado su situación pedagógica? ¿Cómo hemos hecho la planificación colegiada? ¿Cómo hemos hecho el interaprendizaje? ¿Qué puedo identificar de esto, ¿no? Tipo de participante en la reunión de docentes. Estoy siempre con buena vibra, hablando, diciendo las cosas, o estoy siempre renegando, diciendo que no es correcto, poniendo trabas a todo el desarrollo. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el tipo de participantes que tenemos en las reuniones de docentes? El número de visitas de monitoreo por docente en el nivel, en el grado, en el área, es la correspondiente a la que hemos planificado. Me he tomado, digo que voy a tener 3 monitoreos a todos los docentes, de inicio, de proceso y de salida. Los he monitoreado, he podido de repente conversar con cada uno de ellos, he coordinado, ¿no? Con cada uno en su relación a su desempeño. He tenido una entrevista personal con los docentes para saber su situación. O sea, el trabajo es fuerte, es arduo, pero si realmente queremos proyectarnos para ser una institución de calidad, deberíamos considerar lo mínimo que nos pide el ministerio, los compromisos de gestión escolar, que son los 5, y solamente estamos en la 4. Ahí tenemos todas las fuentes de información que podríamos usar, como también otros que ustedes puedan tener. ¿Cómo hago la información cualitativa? Una planificación curricular, trabajo colegiado, resultados de monitoreo de la práctica pedagógica, el acompañamiento del estudiante a las familias en el marco de la tutoría y la orientación educativa, lo que es el TOE, el seguimiento y mejora del desempeño de los estudiantes, para saber si han aprendido o no han aprendido.
Y en el caso del compromiso de gestión 5, ¿cómo influye el logro de los aprendizajes? Siempre, miren, si se dan cuenta, cómo influye el logro de los aprendizajes y la permanencia de los estudiantes en la institución educativa. Número de acciones de promoción de la convivencia escolar, cómo ha sido la convivencia escolar, cómo ha sido la prevención de la violencia escolar, cuántos casos de violencia escolar hemos tenido identificados, qué tipos de violencia hemos tenido identificadas, qué porcentajes de violencia escolar fueron atendidos oportunamente según los protocolos de atención aprobados, ¿no? ¿Cómo podemos atender las acciones de participación de la comunidad educativa? Y aquí quiero hacer un alto. Recuerdo mucho a un estudiante de nivel superior, que es la parte de bienestar definitivamente, ¿no? Que se tiró de un quinto piso, me parece, y cayó y falleció, ¿no? ¿Qué pasó con ese estudiante? ¿Cuáles fueron los problemas que tenía ese estudiante a nivel superior? Entró en depresión, pero ¿por qué entró en depresión? ¿Qué estaba sucediendo con ella? ¿Tienen un tutor? ¿Tuvo un tutor? ¿Sus compañeros sabían? Miren, todo lo que podemos avanzar para poder saber en la educación superior qué tipo de profesionales vamos a poder emitir al mundo, emitir a nuestro país para que puedan servir, para que podamos ser felices, ¿no? Dentro de su carrera. Se previó la violencia escolar, ¿no? Fueron registrados la violencia escolar o la violencia estudiantil, porque al final todos son estudiantes, en los libros de incidencias, en el caso de la educación básica, en el CICB, ¿no? Casos de violencia ocurridos. Estuve trabajando en una universidad donde me enteré que un estudiante había sido acosada por el profesor y sometida, ¿no? A tener actos sexuales para poder aprobar el curso. Ella lo denunció porque ella decía, yo fui violada, yo fui violada. Ella lo denunció y toda la comunidad educativa o la comunidad de docentes salieron a favor del docente. Y yo decía, ¿y la otra persona entonces qué está mintiendo? Trajo pruebas, trajo todo. Y lamentablemente no se le dio la oportunidad de demostrar que esta persona sí había violentado y que había utilizado su poder, que había utilizado su liderazgo mal llevado como docente para poder eh, tener en un momento de placer, ¿no? En este caso. En este caso de acá vamos a hacer el recojo y análisis de la información a través de las normas de convivencia, de la participación de la comunidad, de la prevención y atención escolar. Aquí está los compromisos de gestión. Esto es una especie de oportunidades y amenazas. Les estoy dejando como para que ustedes puedan tener dentro de lo que es el backup de la información, qué preguntas podríamos realizar para poder sacar las oportunidades y amenazas que están dentro de nuestra institución y de acuerdo al entorno que hayamos podido vivir dentro de nuestras comunidades educativas, ¿no? Se cuenta con una red de apoyo realmente para el cumplimiento de las condiciones operativas, de mejorar la práctica pedagógica, de la práctica de la convivencia, de la atención de casos de violencia. Entonces, son preguntas que podemos hacernos para tener oportunidades. Ah, sí, cuento con el centro de salud. Ah, sí, cuento con la universidad tal. Cuento con psicólogos, cuento con ¿no? con el colegio de psicólogos, cuento con la posta, cuento con la comisaría, cuento con la municipalidad. O sea, preguntas que son oportunidades y en algunas cosas son amenazas. Ah, vivimos en un distrito en el cual hay una alta delincuencia. Vivimos en el entorno, de repente hay familias que son de mal vivir, ¿no? Entonces, todo eso me va a servir a mí para poder hacer las oportunidades y amenazas. Les estoy dejando algunas preguntas para que puedan desarrollar, ¿no? ¿Cómo consolidamos los resultados de este diagnóstico? Porque ahora hay que consolidar, ya tenemos un montón de información. Entonces, ¿qué fortalezas y qué debilidades se relacionan con los compromisos 3, 4 y 5 y que tiene nuestra institución? ¿Y qué oportunidades y amenazas se relacionan con los compromisos 3, 4 y 5 para encontrarnos en el entorno de nuestra institución? Entonces, ahí hay un cuadro de fortalezas y debilidades que ustedes han trabajado anteriormente de acuerdo a las preguntas y que van a sacar fortalezas para lo que es el compromiso de gestión 3, el compromiso de gestión 4 y el compromiso de gestión 5. Y ahí empiezan a sintetizar respecto a la calendarización, a las condiciones operativas, a las reuniones de docentes, a las visitas de los docentes, respecto a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o riesgo de rezago,
respecto a la promoción de la convivencia, a los casos de violencia escolar identificados y respecto a la atención oportuna de casos de violencia. Podemos responder de repente a algunas preguntas más para poder seguir sintetizando. ¿Cómo influyen los elementos definidos en la tabla anterior sobre el aprendizaje del compromiso 1 y el compromiso 2 en nuestros estudiantes? Entonces, buscar cuáles serían los resultados y cuáles son las causas. Respecto a las evaluaciones de los docentes, respecto a las evaluaciones estandarizadas, respecto al número de estudiantes matriculados, trasladados y retirados. Ahí tengo yo cuáles serían esas causas posibles en las cuales yo podría realizar ahora la parte del compromiso de gestión escolar, ¿no? Para poder hacer el análisis y el diagnóstico sea claro, preciso, real, con base, con datos, ¿no? Yo creo, yo supongo, yo creo que es así. A mí me parece que fue de esta manera. No, yo creo, yo supongo, a mí me parece no va. Tiene que ser con base de datos. Y esa base de datos siempre tiene que estar identificada en los documentos que les he mencionado anteriormente, ¿no? En los documentos de el CIAGI, en informes, en actas, en el CICB, o sea, en todos los documentos de gestión que yo pueda tener para poder hacer mis objetivos reales, mis objetivos claros, mis metas concretas, de acuerdo a lo que estoy encontrando a los resultados. Ahí les pongo un ejemplo. Miren, por ejemplo, se ha identificado un incremento de resultados en las evaluaciones de lectura y en el área de comunicación, tanto en las evaluaciones estandarizadas, y les pongo todo lo que está ahí, cómo se ha analizado, cuáles son esas posibles causas, y ahí les pongo las posibles causas. En las visitas de desempeño docente no se ha incluido el seguimiento del desempeño de los estudiantes, relacionado al compromiso 4. El incremento del reporte de tardanza de los estudiantes responde a la dispersión y lejanía de los hogares con relación a la ubicación de la institución. Puede ser, ¿no es cierto? De repente, a ver, el chico vive en Comas, bien, pero estudia en Miraflores, hablando de Lima. Entonces, definitivamente va a llegar tarde, ¿no? Y me dejo entender, ¿no? Entonces, ahí voy analizando, ¿no? Y de repente se le viene suspendiendo por problemas climáticos, ¿no? Los resultados de aprendizaje. Ahí está el compromiso 3. No se promueve jornadas de trabajo colegiado. En mi institución, la directora o el director piensa que eso es una pérdida de tiempo y no hay trabajo colegiado, o sea, no podemos articular. Por lo tanto, si no podemos articular la información, la planificación curricular, los criterios de evaluación, ahí está el compromiso 4. No se han identificado estrategias de acompañamiento docente, como las guías, los talleres, las pasantías, las mentorías, entre otros. Ahí va el compromiso de gestión educativo 4. No se han realizado reuniones periódicas con los padres de familia de algunos alumnos con riesgo de abandono, ¿no? Logrando evitar que estos pierdan sesiones de clase. Ahí tienen una posible causa. Aquí están los resultados y acá están las posibles causas, pero no de lo que yo creo, sino de lo que yo he podido evidenciar de acuerdo a los datos y la información que tengo precisamente en todo mi backup. O sea, no es yo creo, yo supongo. Ah, es que no venía Pepito porque creo que vive lejos. No, te vas a la data y te fijas dónde vive Pepito. Pepito vive en Comas y su institución es en Miraflores. Llega tarde. ¿Por qué? Porque el metropolitano no los puede llevar. O, no sé, en Piura, de repente, ¿no? Pepito vive en una aldea y su colegio está en la ciudad. Entonces, de la aldea a la ciudad hay un promedio de 1 hora, hora y media de trayecto para llegar. Imposible que llegue a las 7:30 cuando tendría que salir a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, ver esa situación, qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el compromiso de gestión 1? Miren, ¿no? Así es como se ven los resultados y esas son las posibles causas. Muy bien. ¿Cómo formulo entonces los objetivos y las metas? El verbo, el contenido y la condición. ¿De qué? Del hallazgo, de los diagnósticos, del diagnóstico que hemos encontrado en toda esa primera parte. Si no hacemos ese diagnóstico real, estamos hablando en vano. Estamos diciendo cualquier cosa, porque siempre vamos a hacer entonces el copy-pega de un proyecto educativo que me pasaron, ¿no? Me pasaron y me pasaron. Entonces, el verbo debe precisar la orientación de los objetivos. Mejorar, incrementar, reducir, etc. El contenido a los logros de aprendizaje, permanencia, culminación oportuna. La condición referido a
pertinentes al contexto y necesidades de aprendizaje según el grado o nivel, evitar el abandono escolar, identificando riesgos de rezago o abandono escolar, porque ahí te dicen, o sea, en tus objetivos tiene que estar relacionado con tus compromisos de gestión. Los objetivos, entonces, están relacionados entre sí, entre otros instrumentos de gestión, en particular con el Plan Anual de Trabajo, porque va a ser un referente, porque el PI es un referente, en el diagnóstico que se hace va a ser un referente para mi proyecto curricular, para mi PAT, ¿no es así? Y esa identidad institucional a la que queremos llegar con los logros que queremos alcanzar a mediano plazo, que está relacionado con la misión y visión. Y si yo me proyecto más con mi propósito, que es mucho más a largo plazo, que es indefinido, digamos así. Quiero transformar, quiero visionar, quiero avanzar, ¿no? Quiero que nunca dejen de aprender. Mi propósito, ¿no? Acá hay un ejemplo que está asociado al compromiso de gestión 1 y 2. Un objetivo institucional, por ejemplo, es mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes en correspondencia a las demandas del entorno y las necesidades de aprendizaje según el grado y el nivel. Otro, garantizar la permanencia y la culminación oportuna de la educación básica de los estudiantes de la institución educativa según los factores de riesgo de abandono escolar identificados. Ahí lo tengo. Una vez que tenemos redactado realmente nuestros objetivos, hay que plantearnos las metas y los indicadores. ¿Cómo voy a medir esto? O sea, porque no solamente, ay, qué bonito, está bien redactado. No, ¿cómo lo mido? ¿Hacia cuándo? ¿Hacia dónde? ¿No? Entonces, estas prácticas de gestión tienen que dar cumplimiento y asegurar las condiciones de funcionamiento de la institución. Los indicadores y las prácticas se encuentran en los instrumentos de gestión que están en la resolución viceministerial 011 del 2019 del Ministerio de Educación. Para la formulación de metas, ahí les hemos puesto la metodología SMART, con sus siglas en inglés, ¿no? Los objetivos es una forma de expresión de lo que queremos hacer. Las metas son la cuantificación de esos objetivos. Entonces, los objetivos y las metas van a constituir definitivamente el marco para poder formular el plan anual de trabajo. Objetivo a 3 años, meta primera, meta segunda, meta tercera, cumplido el objetivo, ¿no? Son referentes definitivamente para ver nuestra misión y visión, que es lo más concreto. Es específico, es medible, es alcanzable, es relevante, es temporal. SMART. Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Miren ustedes qué importante es conocer. Específico y detallado. Permanente, medible porque tiene parámetros. Alcanzable porque tiene metas que van a darse en cada periodo. Relevante porque está centrado en el diagnóstico y en la identidad de la institución. Y es temporal porque las metas van a señalar explícitamente cuándo se desea cumplir. ¿Qué tal? En el año voy a cumplir el 40%, en el siguiente año voy a lograr el otro 40% y al siguiente año, al tercero, voy a lograr el 100%. O si es en el plan anual, si tengo el 100% del primer año, que es el 40%, pues si me dejo entender, entonces voy a lograr aquí un 20% o un 10%, un 20% y un 10%, o 10, 10 y 20. Y logré mis 40 del primer año que corresponde al 100%. Entonces, esas metas tienen que estar asociadas al cumplimiento de todo lo que nosotros hablamos y de todo lo que nosotros hacemos. Ahí les dejo con mayor claridad, ¿no? Específico. Recuerden que siempre una meta tiene que ser específica, medible, alcanzable, relevante y temporal. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tener presente. Muy bien. Exactamente vamos a nuestro taller. Pero este taller es el conversar con ustedes, ¿no? Vamos a evaluar la misión y la visión de una institución educativa X. Pero para ello yo les pediría a ustedes, si tuvieran de repente a la mano, o en todo caso, si pudieran buscar a través del Google la misión y visión que correspondería para poder evaluar, ¿no?, el análisis de un proyecto educativo institucional.
cómo evaluamos el proyecto educativo institucional. Yo les voy a esperar de repente, voy a hacer un alto. Sí, lo ideal es que cada uno de nosotros analicemos primero si nuestra misión y nuestra visión realmente está bien elaborada, si es que nuestra misión y visión responde al propósito mucho más grande que tenemos como institución, si es que nuestros valores educativos responden realmente o están alineados a los valores que nos propone el Ministerio de Educación. Hagamos un feedback de nuestros documentos de gestión y la próxima semana, que es el próximo martes, estaríamos compartiendo con ustedes no solamente proyecto educativo institucional, sino estaríamos viendo definitivamente otro tema importantísimo que es el proyecto curricular, ¿no? Cómo estamos manejando nuestro proyecto curricular en base a todo este gran, estas grandes, este gran diagnóstico que hemos desarrollado dentro de lo que es el proyecto curricular, perdón, dentro de lo que es el proyecto educativo, ¿no? Institucional y cómo lo estamos considerando. Entonces, para la próxima semana tendríamos que ver lo que es nuestro proyecto curricular, que les comparto acá para que ustedes puedan ver, ¿no? Proyecto curricular institucional que lo he estado elaborando para que ustedes puedan tenerlo y ver qué documentos de gestión se deben considerar, qué es el proyecto curricular, las sugerencias de una gestión pedagógica para la elaboración de este proyecto y comenzar a trabajar y que ustedes puedan tener un material rico y cuando lleguen a la institución puedan decir, por si acaso tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que evaluar, tenemos que sentarnos. Nos queda poco tiempo porque después empiezan las clases. Sin embargo, debemos hacer una planificación estratégica real. Si no, no tiene sentido realmente avanzar por avanzar y enseñar por enseñar. Muy bien, si no hay ninguna pregunta en el chat o que alguien desee levantar la mano para poder explicar o alguna duda, no sé, a ver si es que alguien desea. Madeleine, en todo caso, estaríamos dando por concluido a esta sesión. No hay